Lanzada por el Heraldo de México como el rostro del 72, ni había oído hablar de ella. Llegó a la redacción y dijo: soy yo, aquí estoy. El Heraldo de México tiene el honor de presentar a ustedes al rostro del 72, Lucía Méndez. La llamaron arrogante, la llamaron mantenida. La llamaron el capricho de un imperio. Durante años, su nombre fue pronunciado en voz baja en los pasillos de Televisa y en voz alta en millones de salas donde una telenovela podía paralizar a todo un país. Fue el rostro más famoso de México en los años 80. La mujer que convertía cada estreno en un evento nacional. La diva que parecía intocable porque dormía bajo la sombra del hombre más poderoso de la televisión. Y durante mucho tiempo, nadie se atrevió a preguntar cuál era el precio real de ese trono. Lucía Méndez no fue solo una actriz exitosa. Fue un símbolo político, mediático y cultural. El rostro elegido, la favorita. La mujer que parecía tener acceso a todo. Pero el poder no protege. Cobra. Y cuando el poder se retira, lo hace con una violencia silenciosa. Hoy, décadas después, su imagen ya no despierta unanimidad ni devoción. Despierta inquietud. Despierta preguntas incómodas. ¿Cómo pasó de ser la joya más cuidada de un imperio a convertirse en un cuerpo marcado por bisturíes, infecciones y negaciones públicas? ¿En qué momento la mujer que lo tenía todo empezó a perderlo pieza por pieza? Esta no es una historia sobre cirugías ni sobre chismes de revista. Es una autopsia de la fama. Una investigación sobre cómo el sistema que eleva también destruye. Sobre cómo una relación de poder puede abrir todas las puertas y al mismo tiempo cerrar todas las salidas. Sobre cómo una carrera construida bajo protección absoluta deja a una persona indefensa cuando esa protección desaparece. A lo largo de esta historia, vas a descubrir tres fuerzas que empujaron a Lucía Méndez hacia su propia caída. Primero, el vínculo oscuro con el hombre que decidió su destino profesional y que cuando se sintió desafiado, la borró sin piedad del mapa mediático. Segundo, el costo íntimo de esa ambición, reflejado en la relación con su único hijo, criado entre ausencias, hoteles y promesas que siempre llegaban tarde. Y tercero, la guerra contra el espejo, una lucha desesperada contra el tiempo que terminó convirtiendo su rostro en el escenario final de la tragedia. Para entender cómo una mujer puede pasar de la cama del poder al quirófano que la desfiguró, hay que volver al origen, al momento exacto en que ser elegida dejó de ser un privilegio y se convirtió en una condena. Nació con una ventaja que en México puede abrir puertas como si fueran de papel. Un rostro que parecía diseñado para ocupar una pantalla y un país entero que en los años 70 todavía creía en la idea de la estrella como destino. Pero en la historia de Lucía Méndez, esa bendición vino con una trampa silenciosa. Porque su belleza no solo fue un atributo, se convirtió en una llave. Y cuando una llave te abre todo, también te enseña a temer el día en que deje de funcionar. En aquellos años, el mundo del espectáculo no se construía desde abajo, como una lucha lenta y anónima. Se construía desde arriba, con coronaciones. Y a ella la coronaron temprano. En el año 1972 fue nombrada el rostro del Heraldo, un sello de prestigio que no era simplemente un título bonito, era una declaración pública de pertenencia a la élite mediática. Desde ese momento, Lucía no aprendió a pedir permiso, aprendió a asumir que le correspondía. Esa idea que por fuera se ve como confianza, por dentro puede convertirse en una obsesión peligrosa. Porque si tu lugar en el mundo depende de ser la elegida, entonces cualquier competidora deja de ser una colega y se vuelve una amenaza existencial. Su ascenso fue tan rápido que hoy cuesta imaginarlo. Viviana en el año 1978 y Colorina en el año 1980 no fueron solo telenovelas exitosas. Fueron fenómenos que moldearon conversaciones, familias, horarios y hasta la moral pública. Y en especial Colorina, con una protagonista que rompía tabúes, era el tipo de apuesta que solo podía sobrevivir si arriba existía una mano poderosa dispuesta a protegerla. Ahí es donde empieza a dibujarse el patrón que la acompaña como sombra. Lucía brillaba, sí, pero también aprendía algo más profundo y más cruel: que el brillo en ese sistema se sostenía mejor cuando un hombre con poder lo confirmaba. Esa dependencia no siempre se nota en la alfombra roja.
Se nota en la manera en que una mujer arma su vida privada cuando el escenario se apaga. Lucía no buscaba un amor tranquilo, buscaba una garantía. Y por eso su primera gran herida sentimental se volvió un molde para todo lo que vino después. La relación con Valentín Trujillo, celebrada durante años con promesas y con un futuro que la prensa daba por hecho, terminó convertida en una escena que le quebró el orgullo más que el corazón. La versión pública cambió con el tiempo, pero el golpe fue el mismo. Él se casó con otra persona casi de inmediato. Y para Lucía, esa velocidad fue como una humillación grabada en piedra. No fue solo un adiós, fue un mensaje. Aquí se reemplaza rápido. Aquí nadie es imprescindible. Y esa idea en una mujer criada para ser la número uno es veneno. Por eso se refugió donde siempre supo ganar. En el trabajo, en el control, en la idea de que si mantenía la cima, nadie podría abandonarla de verdad. Pero la cima no es un lugar estable. Es una cuerda floja. Y cuando aparece una figura nueva como Verónica Castro, la competencia deja de ser una estadística y se convierte en paranoia. La prensa alimentó el relato de guerra. El sistema lo necesitaba para vender. Pero Lucía lo interiorizó como si fuera sentencia. En su cabeza no había dos estrellas, había una sola corona. Y si alguien se acercaba, entonces había que apretar más fuerte, trabajar más, ser más, verse más joven, ser más deseada, ser la única detrás del brillo. Eso crea una mujer que parece poderosa, pero vive a merced del espejo y del aplauso. Y cuando tu autoestima depende de un ranking, empiezas a buscar refugio en quienes dominan el tablero. Ahí entran los arquitectos del sistema, los nombres que deciden quién existe y quién se apaga. La carrera de Lucía no avanzó sola. Avanzó bajo la vigilancia de figuras como Ernesto Alonso y sobre todo, bajo la órbita de Emilio Azcárraga. Y en ese punto, su historia deja de ser solo la de una actriz ambiciosa. Se convierte en la historia de una estrella que confundió protección con amor, poder con destino y privilegio con invulnerabilidad. Porque cuando te acostumbras a que un imperio te sostenga, te cuesta reconocer el precio. Y el precio casi siempre se cobra cuando crees que ya ganaste. La pregunta no es cómo llegó Lucía a la cima. La pregunta es qué parte de ella tuvo que rendirse para quedarse ahí. ¿Y qué sucede cuando una mujer decide que su corona le pertenece más que al propio sistema que se la puso? Lo que convirtió la vida de Lucía Méndez en un campo minado no fue un escándalo de revista, ni una pelea de camerino, ni siquiera un romance cualquiera. Fue el tipo de vínculo que no se cuenta como amor porque se parece demasiado al poder. En México en esos años, el poder no pedía permiso. Señalaba, elegía, tomaba. Y cuando elegía a una mujer para convertirla en emblema, también la convertía en propiedad simbólica. A Lucía la llamaban diva, pero en realidad era un activo de un imperio, una pieza brillante en la maquinaria más grande de América Latina, esa fábrica de sueños llamada Televisa. Y en el centro de ese sistema había un hombre con apodo de depredador. Emilio Azcárraga mismo, el Tigre. Un hombre que no solo mandaba en la televisión, mandaba en la realidad. Durante años, lo suyo fue un secreto a voces. No porque todos supieran detalles, sino porque todos entendían el lenguaje. Las oportunidades no caían del cielo, venían de arriba. Las protagonistas se decidían en una oficina. El destino se firmaba con una mirada. Y los que vieron de cerca ese círculo, los que respiraron el aire de San Ángel, repiten la misma idea con distinto miedo. A Lucía no la protegían, la administraban. Su carrera no se construyó como una escalera, se diseñó como una vitrina. ¿Qué papel hacía, qué canción grababa, quién se le acercaba, qué puerta se abría y cuál se cerraba? Todo tenía un ritmo impuesto, como si alguien marcara el compás detrás del telón. Y ese compás se llamaba el Tigre. Por eso cuando se habla de esa relación no se puede hablar como si fuera una historia romántica de celebridades. Era una alianza desigual, un pacto donde ella recibía el mundo y pagaba con obediencia. Y en ese tipo de pactos hay un detalle que persigue incluso cuando nadie lo puede probar. El rumor de algo todavía más profundo.
La idea persistente de un hijo oculto, de un lazo que habría cruzado la línea entre lo profesional y lo íntimo hasta borrar la diferencia. Lucía lo negó una y otra vez. Lo llamó mito, lo llamó exageración. Pero la fuerza del rumor no está en su confirmación. Está en lo que revela que la gente percibía la relación como algo tan intenso que solo podía explicarse como destino atado, como cadena invisible. Y entonces llegó el error que en ese reino se pagaba como traición. A inicios de los 90, Lucía creyó que su nombre ya era más grande que el sistema que la había creado. Creyó que su fama internacional era un blindaje. Creyó que podía moverse sin pedir permiso. Y aceptó irse a otra orilla. Cruzar a Telemundo, protagonizar María Elena en 1992. Para cualquiera fuera del juego era un paso lógico, una expansión, una conquista. Para el Tigre fue una afrenta. No como empresario que pierde una estrella, sino como dueño simbólico al que le arrebatan su trofeo frente a todos. El tipo de orgullo que no discute, castiga. Lo que vino después fue la forma más cruel de violencia en la industria del espectáculo. El borrado. No un regaño, no una llamada, no una sanción suave. Un silencio programado. Su música dejó de sonar en las estaciones dominadas por el ecosistema Televisa. Sus trabajos empezaron a guardarse en cajones. Su nombre se volvió incómodo en pasillos donde antes era contraseña. Fue un veto que no necesitaba firma en papel para existir, porque el miedo lo ejecutaba solo. La lógica era simple y si desobedeces, desapareces. Y lo más devastador es que María Elena funcionó. Fue un éxito fuera. Pero en México, la reina se volvió sombra. De pronto, una mujer acostumbrada a ser centro del país se convirtió en alguien que no podía entrar a su propio reino. Ahí es donde empieza la grieta emocional que después se disfrazaría de ambición y de carácter fuerte. Porque cuando te quitan el escenario donde aprendiste a existir, el vacío no se llena con calma, se llena con urgencia. Lucía intentó tapar el agujero con trabajo, con proyectos, con velocidad, con la idea de demostrar que podía sola. Y en esa búsqueda aparece otra necesidad que se repite como patrón en su encontrar un nuevo protector. Alguien con estructura, con influencia, con capacidad de sostener el relato cuando el sistema te suelta la mano. Por eso su historia a partir de ese golpe ya no se entiende como una carrera, sino como una huida hacia adelante. Adelante. Y mientras el público pensaba que lo peor que le podía pasar a una diva era perder un contrato, lo que en realidad empezó a perderse fue algo más íntimo y más caro. El derecho de ser humana sin pagar peaje. Porque el castigo del poder no solo te quita trabajo, te quita paz. Y cuando la paz se va, alguien más termina pagando la factura en silencio. En una casa grande, en un cuarto sin mamá, en una infancia donde los aplausos suenan lejos, hay una imagen que Lucía Méndez nunca pudo controlar con luces, maquillaje ni portadas. No es la de Colorina, no es la del rostro del Heraldo. Es la de una casa grande donde todo brilla, menos lo esencial. Y en el centro de esa casa, un niño aprende una verdad que no debería aprender tan pronto. Que se puede tener de todo y aún así sentirse solo. Porque en la vida de Lucía el aplauso siempre llegaba puntual. Pero la rutina íntima, la que construye confianza, casi siempre llegaba tarde o no llegaba. Cuando nace Pedro Antonio Torres Méndez en 1988, el mundo compra la historia perfecta. La diva intocable y el productor visionario. La familia modelo del espectáculo, la promesa de estabilidad. Pero la realidad no se comporta como un titular. Nace en un momento donde la carrera de Lucía todavía ruge con fuerza y donde su identidad está amarrada a una idea peligrosa. Que ella no puede bajar el ritmo. Que si baja el ritmo, alguien más toma su lugar. Que si ella se detiene, el sistema la reemplaza sin remordimiento. Y esa es la grieta. Porque un hijo no entiende de momentos de carrera, un hijo entiende de presencia. Lucía intenta resolverlo como ha resuelto todo. Con disciplina, con resultados, con control. Si no puede estar, compensa. Si no llega, cubre el hueco con algo tangible. Y aparece entonces la figura que lo sostiene todo sin cámaras. Su madre,
doña Marta, convertida en el corazón real de esa maternidad. La abuela como pared de contención, como abrazo cotidiano, como la voz que calma cuando Lucía está lejos. Pero una abuela, por más amor que tenga, no reemplaza ese vínculo que se construye con la repetición simple de lo cotidiano. No reemplaza la mirada que un niño busca en la grada cuando anota una canasta. No reemplaza el aquí estoy dicho con el cuerpo, no con un regalo. Y a medida que los años avanzan, el entorno se vuelve aún más duro. La vida pública no se ablanda para una madre. La maquinaria del medio no se detiene porque un niño necesita dormir con tranquilidad. Y llega el golpe que cambia el clima emocional de todo. El veto que la deja marcada, la sensación de expulsión en su propia tierra. La ansiedad de no ser nombrada, de no existir donde antes reinaba. Eso no solo la hiere a ella, también define el ritmo de la casa. Porque cuando alguien vive con miedo de desaparecer, corre más, trabaja más, se aferra más a lo único que le devuelve identidad. Y así, mientras ella busca sostener su corona, él crece aprendiendo que el amor puede ser real y aún así no estar. Con los años, Lucía termina reconociendo lo que duele decir en voz, que los hijos no perdonan ausencias. Lo dice porque lo vivió en carne propia. Porque esos reclamos no vienen del odio, vienen de una contabilidad emocional acumulada durante demasiado tiempo. Son frases que suelen aparecer cuando ya no hay manera de volver atrás y repetir lo que faltó. Él le reclama partidos a los que no llegó, momentos que eran pequeños para el mundo y gigantes para un hijo. Y al decirlo, ella deja ver otra cara. No la diva que domina el set, sino la mujer que entiende tarde que el éxito también puede ser una forma elegante de huir. La separación con Pedro Torres y el cambio de estructura familiar vuelven todo más evidente. Pedro Antonio crece entre dos, el del apellido que pesa y el de la necesidad de convertirse en alguien más que el hijo de. Y en esa tensión aparece algo inesperado. Porque en lugar de romperse en público, él toma otro, el de construir una vida propia, discreta, profesional. Como si su respuesta a la falta de estabilidad hubiera sido volverse estable a toda costa. Esa elección lo salva, pero también marca una distancia. No una distancia de desprecio, sino una distancia aprendida. Como quien decide no depender demasiado para no volver a sentir el vacío. Lucía, mientras tanto, paga la factura de esa dinámica en silencio. Porque llega un punto donde el hijo se hace adulto. Y el adulto ya no necesita a su madre de la misma manera. La quiere, la respeta, incluso trabaja cerca de ella. Pero la herida de los años formativos no se borra con una foto reciente ni con una reconciliación pública. Y ahí aparece la ironía final. Ella quiso ser eterna para el público y terminó siendo intermitente para el único público que importaba de verdad dentro de casa. Y cuando el ruido baja, cuando la fama ya no protege, cuando el tiempo se sienta en la mesa sin pedir permiso, la pregunta cambia de forma. Ya no es si ella fue la reina, es que queda. Cuando la reina mira alrededor y descubre que mantener el brillo tuvo un costo. Y que el costo no solo fue emocional, también fue práctico, material, medible. Porque lo que viene después no es un drama de cámaras. Es una guerra lenta de confianza rota, de dinero que se evapora, de promesas que se firman y desaparecen, y de una mujer que descubre que el verdadero abandono a veces llega disfrazado de contrato. El dinero en la vida de Lucía Méndez nunca llegó como un problema repentino. No hubo una noche de ruina, no hubo un titular que anunciara el derrumbe. Lo suyo fue más cruel. Una erosión lenta, un goteo constante que va vaciando una cuenta mientras la persona todavía cree que el caudal es infinito. Porque cuando alguien se forma dentro de un sistema que resuelve todo por ti, aprendes a brillar, pero no aprendes a cuidar. Durante décadas, Lucía vivió bajo la lógica de que el éxito era permanente. Casas, viajes, equipos, empleados, todo parecía parte natural del paisaje. El dinero entraba como entran los aplausos, en oleadas. Y cuando eso ocurre, el peligro no es gastar. El peligro es confiar. Confiar en socios, en promesas, en contratos que nadie revisa con lupa porque una diva no necesita hacerlo. Esa mentalidad tan común en las estrellas de la vieja Televisa terminó por convertirse en una trampa silenciosa.
El golpe más visible llegó muchos años después, cuando ya no estaba en la cima, cuando el margen de error era mínimo. En el año 2022, Lucía confesó públicamente que había sido víctima de un fraude inmobiliario. No fue una inversión menor. Fue, en sus propias palabras, una buena lana. Un proyecto vendido como refugio seguro, como lugar para cerrar el ciclo con tranquilidad. Un departamento de lujo en la Ciudad de México que jamás llegó a existir como se prometió. Permisos irregulares, pisos construidos de más desarrolladores que desaparecen sin dejar rastro. Un guión conocido, pero devastador cuando te toca vivirlo desde dentro. Ese episodio no solo expuso una pérdida económica. Expuso algo más. La vulnerabilidad de una mujer que durante años delegó la administración de su vida a terceros. Sin el respaldo de un imperio, sin un productor que resolviera, sin un sistema que cubriera los errores, Lucía quedó sola frente a la realidad administrativa. Y la realidad no perdona fama pasada, la realidad cobra igual. Pero el dinero no fue el único campo de batalla paralelo a esa pérdida material. Lucía llevaba años librando otra guerra igual de costosa. La guerra por su legado. Una guerra simbólica, pero desgastante. La eterna comparación con Verónica Castro. Una rivalidad alimentada durante décadas por la prensa, por el público y por la propia industria. Mientras Verónica optó por el silencio y la retirada progresiva, Lucía eligió resistir en voz alta. Seguir apareciendo, seguir siendo noticia, aunque el precio fuera a exponerse. Ahí es donde entra su participación en realities y programas de convivencia. No como frivolidad, sino como estrategia de supervivencia. Estar vigente significaba existir. Y existir significaba seguir teniendo valor comercial. Pero esos espacios no perdonan. La fragilidad, las discusiones, las grabaciones filtradas, los insultos que antes se decían en privado y ahora circulan en redes fueron minando la imagen que tanto trabajo le había costado construir. La diva empezó a ser presentada como conflicto, como exceso, como caricatura de sí misma. Cada enfrentamiento público, cada comentario fuera de lugar no sumaba dinero, lo drenaba. Porque la atención de hoy no siempre se traduce en estabilidad mañana. Y mientras ella peleaba por no desaparecer del radar, los gastos seguían ahí. Mantener un estatus es caro. Mantenerlo sin un flujo constante de grandes contratos lo es aún más. A esto se suman decisiones emocionales que también tienen costo. La necesidad de rodearse de figuras poderosas, de historias grandes, de anécdotas que refuercen la idea de que ella siempre estuvo cerca del centro del mundo, incluso cuando ese centro era peligroso. Cada relato, cada vínculo, cada recuerdo compartido en televisión funcionaba como una defensa contra el olvido. Pero el olvido no se combate con ruido, se combate con estructura. Y eso fue lo que empezó a faltar. Lo más duro es que esta no es una historia de despilfarro sin conciencia. Es la historia de alguien que creyó que el sistema que la había hecho grande también la sostendría cuando ya no brillara igual. Y cuando ese sistema se retiró, dejó un vacío que no se llenó con experiencia financiera, sino con improvisación. Así, la mujer que durante años representó el lujo, el éxito y la abundancia, comenzó a hablar de fraudes, de juicios, de pérdidas, no como escándalo, sino como advertencia tardía. Porque el dinero, cuando se va, no solo deja cuentas en rojo, deja al descubierto una verdad incómoda que la fama no enseña a sobrevivir fuera del escenario. Y mientras Lucía intentaba recuperar lo perdido en tribunales y entrevistas, algo más importante se le escapaba entre los dedos. No era solo el patrimonio, era el control. Porque cuando el dinero deja de obedecer, la siguiente batalla ya no es externa. Es contra el tiempo, contra el cuerpo y contra la imagen que el espejo empieza a devolver sin pedir permiso. Hay un momento en esta historia en el que la tragedia deja de ser emocional y se vuelve visible. No ocurre de golpe, no llega con un titular, llega lentamente frente al espejo. La tercera generación que se rompe en esta biografía no son hijos ni herederos. Son los rostros de Lucía Méndez. Versiones sucesivas de una misma cara, sacrificadas una por una en nombre de algo que parecía inofensivo al principio, no desaparecer.
Durante décadas, su identidad fue inseparable de la perfección física. No era solo una actriz o una cantante. Era una imagen, el rostro del heraldo. Un símbolo que debía permanecer intacto. Cuando los años empezaron a marcar su presencia, Lucía no buscó reconciliarse. Con el tiempo, buscó detenerlo. Y el bisturí apareció no como un enemigo, sino como un aliado silencioso. Una promesa de continuidad en una industria que castiga sin piedad a las mujeres que envejecen. A principios de los años 2000, esa obsesión alcanza su punto de no retorno. En torno a 2004, una intervención estética aparentemente rutinaria se convierte en una pesadilla médica. Lo que debía ser un ajuste menor termina en una infección severa. Las versiones son confusas. Las declaraciones de la propia Lucía, contradictorias. Pero hay un hecho imposible de maquillar. Su vida estuvo en riesgo y su rostro nunca volvió a ser el mismo. Los especialistas comenzaron a hablar en voz baja de algo más grave. De materiales no certificados de biopolímeros. De una sustancia que en esos años circulaba como una solución rápida y económica para corregir el paso del tiempo y que terminó desfigurando a decenas de figuras públicas en América Latina. No era un caso aislado. Era una epidemia silenciosa en el cuerpo de Lucía. El resultado fue devastador. La piel perdió movilidad. Las facciones se endurecieron. El gesto se congeló. Las cámaras no perdonan. Tampoco las redes sociales. Las comparaciones se volvieron crueles. Las palabras acartonada y irreconocible empezaron a acompañar cada aparición pública. Pero el elemento más perturbador no fue la transformación física. Fue la negación. Frente a una evidencia imposible de ignorar, Lucía insistió durante años en la narrativa del buen gen, de los tratamientos no invasivos, de la disciplina personal. La disonancia era total. La mujer que había dominado cada ángulo de su imagen se aferraba a una versión de sí misma que ya no existía. Ese autoengaño no era vanidad, era supervivencia. Aceptar la verdad implicaba admitir que el instrumento que había sostenido toda su carrera se había vuelto contra ella. Que el arma elegida para preservar la juventud había terminado por destruirla. Y esa admisión era demasiado costosa. La crítica dejó de ser estética y se volvió moral. Figuras como Laura Bozzo utilizaron su rostro como argumento, no para analizar una tragedia médica, sino para cuestionar su legitimidad, para castigarla públicamente. El castigo se completó cuando el público dejó de verla como víctima y empezó a verla como advertencia. El mensaje era: el precio de desafiar al tiempo es la humillación. Pero el cuerpo no se detuvo ahí. Las secuelas físicas de dolor crónico, procedimientos correctivos, hospitalizaciones. Y luego el golpe definitivo, el COVID, la hospitalización prolongada, el oxígeno, el miedo real a morir sola, sin escenario, sin cámaras. Por primera vez, el cuerpo dejó de ser imagen y se convirtió en límite absoluto. Cuando regresó, ya no volvió desde el control, sino desde la resistencia. Cada entrevista era un esfuerzo, cada aparición, una negociación. Con el cansancio, el rostro ya no obedecía. La voz se debilitaba, el cuerpo imponía condiciones. Y con eso se rompió la última ilusión. No todo puede corregirse. Lucía Méndez pasó entonces de ser una mujer que dominaba su reflejo a una mujer obligada a convivir con él. No hubo redención espectacular, no hubo disculpas públicas. Solo adaptación. Silenciosa, dolorosa, incompleta. La maldición se cerró sobre sí misma. En el intento de conservar lo que la hizo única, terminó perdiéndolo. El rostro, que fue su mayor capital, se transformó en su deuda más tóxica. Y cuando el bisturí agotó todas sus promesas, lo único que quedó fue un cuerpo marcado por el miedo a desaparecer. Ese miedo dejó cicatrices visibles, pero las invisibles estaban aún por venir, porque el daño exterior aisló a Lucía. Y ese aislamiento la empujó directamente hacia la siguiente caída, no en el espejo, sino en las relaciones que sostenían su mundo. Hubo un momento en la vida de Lucía Méndez en el que el ruido empezó a desaparecer. No de golpe, no con un portazo.
Fue más parecido a cuando un teatro se vacía lentamente después de una función larga. Primero se van los técnicos, luego los músicos. Al final, queda solo una mujer sentada frente al espejo con las luces encendidas, preguntándose en qué momento el aplauso dejó de pertenecerle. Durante décadas, Lucía estuvo rodeada de hombres que parecían Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que controlaba la televisión, la política blanda y los silencios incómodos. Pedro Torres, el productor visionario que entendía el poder de la imagen antes que nadie. Valentín Trujillo, Andrés García. Figuras que orbitaban alrededor de su belleza como planetas atraídos por una estrella. Pero los gigantes también caen. Y cuando caen, aplastan todo a su alrededor. La muerte de Emilio Azcárraga en 1997 no fue solo el final de un imperio mediático. Fue el corte definitivo del cordón que había sostenido a Lucía durante años. Con él se fue la protección. Se fue el miedo que los demás le tenían. Se fue la red invisible que amortiguaba cada caída. A partir de ese momento, Lucía quedó expuesta. Ya no era la intocable. Era una figura del pasado intentando mantenerse en presente. Pedro Torres, el hombre que ella misma llamaría años después el amor de mi vida, también empezó a desmoronarse. El diagnóstico llegó como una sentencia. Esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad que no negocia, que no se detiene, que apaga el cuerpo poco a poco, mientras la mente permanece despierta, consciente de cada pérdida. Lucía lo dijo llorando en televisión. No como diva, como mujer rota. Ver al padre de su hijo consumirse día a día fue enfrentar una versión del futuro que nunca había querido imaginar. Ese golpe no llegó solo. Llegó acompañado de un cuerpo que ya no respondía como antes. Lucía enfermó gravemente de COVID. Estuvo conectada a Cunye, a oxígeno, encerrada, aislada por primera vez en su vida. No había foros, no había sets, no había entrevistas. Solo una habitación silenciosa. Y el miedo real a morir sin público lo confesó después. El encierro la enfrentó consigo misma, con su respiración, con sus recuerdos, con la certeza de que la fama no entra a los hospitales. Las pérdidas se acumularon. Sus padres murieron. Su hermano falleció apenas días después. 10 días entre una muerte y otra. 10 días que rompieron cualquier idea de estabilidad emocional. Lucía cayó en una tristeza profunda. Dormir se volvió imposible. El silencio de la noche se volvió insoportable. Durante años buscó refugio en sustancias que ella misma reconocería después. No como escándalo, como confesión tardía, como intento desesperado de apagar la mente. Y mientras todo eso ocurría, el mundo seguía mirándola solo por su rostro. Las cámaras no preguntaban cómo estaba. Preguntaban qué se había hecho. Cada aparición pública se convertía en juicio. Cada entrevista, en un examen visual. Lucía respondía con orgullo, con negación, con enojo. Decía estar en paz, decía no deber explicaciones. Pero la soledad no se disfraza tan fácil. Su hijo Pedro Antonio creció, hizo su vida, formó su familia. Lucía se convirtió en abuela. Lo anunció con emoción, pero también con una melancolía difícil de esconder. Porque los hijos crecen y se van. Y cuando una madre ha vivido para el escenario, el silencio del hogar pesa más que cualquier crítica. Hoy Lucía Méndez sigue viva. Sigue hablando, sigue trabajando. Pero lo hace desde otro lugar. Ya no desde el centro del sistema, sino desde los márgenes. Desde entrevistas donde recuerda más de lo que proyecta. Desde apariciones donde el pasado pesa más que el futuro. No está sola, pero tampoco está acompañada como antes. La multitud ya no la rodea, la observa desde lejos. Y ahí está el verdadero final de este ciclo. No en una tragedia espectacular, no en una caída pública, sino en algo más simple y más cruel. La mujer que lo tuvo todo, aprendiendo a convivir con la ausencia, con la fragilidad, con el cuerpo que envejece, con los hombres que ya no están, con un mundo que sigue adelante sin pedir permiso. Lucía Méndez no cayó desde un escenario. Descendió lentamente del pedestal.
Y en ese descenso quedó al descubierto algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie quiso ver cuando brillaba más que debajo de la diva, debajo del mito, debajo del rostro perfecto. Siempre hubo una mujer que tuvo miedo de quedarse sola. Al final, cuando se apagan las luces y el ruido se convierte en eco, ya no queda la diva, queda la mujer. No la que apareció en portadas, ni la que reinó en el horario estelar, sino la que sobrevivió a todo aquello que la construyó y la destruyó al mismo tiempo. Lucía Méndez llega a este punto de su historia sin aplausos, sin imperios que la protejan, sin hombres poderosos que decidan por ella. Llega sola. Y en esa soledad, por primera vez no hay nadie a quien culpar. El tiempo hizo lo que ningún veto, ningún escándalo y ningún quirófano pudo despojarla de los títulos, de las máscaras, de la ilusión de control. La mujer que alguna vez fue intocable aprendió demasiado tarde que el poder prestado siempre se cobra con intereses, que la belleza usada como moneda se devalúa y que el amor condicionado por la conveniencia nunca se convierte en refugio. Sin embargo, no todo es ruina. Hay una herencia que no aparece en testamentos ni en contratos. Su hijo, Pedro Antonio, el único vínculo que no nació de la ambición ni del miedo a desaparecer. Él creció lejos, marcado por ausencias que nunca se borran del todo, pero también libre de la maquinaria que devoró a su madre. No repitió el ciclo, no necesitó demostrar nada en televisión. Eligió la normalidad como acto de rebeldía. Y en esa decisión silenciosa hay una forma de redención que Lucía jamás pudo darse a sí misma. Hoy, cuando habla del pasado, su voz ya no suena desafiante, suena cansada. Hay frases que se le escapan, confesiones involuntarias, silencios más largos que antes. Ya no pelea por ser la más bella ni la más deseada. Pelea por respirar tranquila, por no enfermar, por no perder lo poco que le queda de paz. El miedo ya no es al olvido, sino a la fragilidad, a la muerte, a la noche. Lucía Méndez no fue vencida por una sola cosa. Fue vencida por la suma. Por creer que siempre habría alguien detrás sosteniéndola. Por confundir protección con amor. Por pensar que el espejo podía congelar el tiempo. Por no saber retirarse cuando aún podía hacerlo con dignidad. Su tragedia no está en haber envejecido, sino en haber luchado contra eso como si fuera una enemiga y no una consecuencia natural de estar viva. Y aún así sigue en pie. No como símbolo, no como reina, como sobreviviente, como advertencia. Su historia no es un homenaje ni una condena. Es un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando una mujer es convertida en objeto de poder y luego abandonada. Cuando deja de ser útil. De cómo el sistema celebra mientras sirve y castiga cuando ya no necesita. Al final, Lucía Méndez no se quedó con el imperio, ni con el amor eterno, ni con el rostro intacto. Se quedó con la experiencia brutal de haberlo tenido todo y perderlo casi todo. Y quizá, solo quizá, ahí reside la única verdad que importa. No hay bisturí que devuelva el tiempo, no hay fama que compre paz. Y no hay cama de poder que salve a nadie del momento en que se queda a solas consigo misma. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.